Amigos, hola. Bueno, ayer tuvimos una reunión de la Reserva Federal, se tomó una decisión sobre la tasa clave, luego, naturalmente, habló Jerome Powell, dijo muchas cosas interesantes, he notado para mí mismo algunos puntos importantes a los que debemos prestar atención, hoy definitivamente los compartiré con ustedes. También echaremos un vistazo al Bitcoin, porque después de la reunión de la Reserva Federal de ayer, para que lo entiendan, el mercado de valores no solo aumentó el S&P 500, todo el mercado de valores aumentó en capitalización 500 mil millones de dólares. El Bitcoin tampoco se quedó atrás, lo que significa, en el momento, esta noche, el Bitcoin alcanzó la marca de $1000. Ahora hemos retrocedido un poco, muchos ya están abriendo posiciones largas. De hecho, compartiré mi opinión, cómo tomo decisiones aquí, en qué me estoy fijando ahora. Pasemos a los gráficos. Si aún no están suscritos al canal, asegúrense de suscribirse, denle un like. Además, queridos míos, les recomiendo encarecidamente suscribirse a mi canal de Telegram que abrí no hace mucho para no perderse información importante, no perderse noticias importantes, actualizaciones. Entren, suscríbanse, el enlace está en la descripción debajo de este video. Aquí mismo, mi telegram.com, alex.cryptofalcon. Únanse. Bueno, y ahora pasemos al asunto. Propongo comenzar con la intervención de Jerome Powell. Entonces, el primer punto. La tasa clave se mantuvo en el mismo nivel. El mercado pronosticó que se mantendría y así fue. En el momento el mercado reaccionó de manera bastante positiva, pero después de eso, lo que realmente impulsó el crecimiento, en mi opinión, fue la intervención de Jerome Powell. Destacaré algunos puntos a los que, en mi opinión, se debe prestar atención. Entonces, el primer punto. La Reserva Federal decidió ralentizar el ritmo de reducción del balance, QT. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice, durante varios meses anteriores, la Reserva Federal ha estado reduciendo activamente su balance. ¿Qué es esto? En general, la reducción del balance de la Reserva Federal es algo beneficioso para la economía. Y en general, a largo plazo, es bueno porque una economía saludable de cualquier país debe ser capaz de funcionar con un balance reducido, debe ser capaz de operar con tasas altas. Pero cuando hablamos, en primer lugar, de las realidades modernas y, en segundo lugar, de la economía de EUU, debemos tener en cuenta varios matices, ya que no todo va bien con la economía de EUU. Hay una enorme cantidad de matices, un endeudamiento masivo, una deuda pública enorme, que es increíblemente difícil y costoso de manejar con tasas altas. Y en consecuencia, al reducir el balance, siempre vemos presión, porque para los bancos trabajar se vuelve más difícil, hay menos liquidez en el mercado. En consecuencia, todo esto presiona en los mercados, todo esto presiona a las empresas y vemos una disminución. En consecuencia, el comentario de ayer sobre que harán algo no es que detendrán completamente la reducción, pero al menos ralentizarán la reducción del balance. Es una noticia localmente, o positiva, porque de hecho la economía podrá respirar un poco, pero aquí es importante entender el siguiente matiz, que primero, no es una parada completa. Y luego hubo un comentario, de hecho al principio dijo una cosa Jerome Powell, y luego comentó que todavía estamos lejos del nivel necesario para detener la reducción del balance de la Reserva Federal. Es decir, no es una parada completa, sino una especie de desaceleración. En este momento, por lo tanto, localmente vemos un aspecto positivo en este contexto. Globalmente debemos entender que en la economía todo funciona de la siguiente manera. Tomamos alguna decisión, pero las consecuencias de esta decisión no las empezamos a ver hoy ni mañana, sino con un retraso de varios meses. Por lo tanto, globalmente es positivo. Localmente aún podemos permitirnos ecos de lo que fue. Y potencialmente, en mi opinión, tiene sentido estar preparado para una disminución aún más profunda. De esto nuevamente hablaremos ahora. ¿Qué más interesante dijo Jerome Powell? Veamos, he hecho algunas notas para mí mismo. Él dijo que no tenemos necesidad de apresurarnos con la decisión de la Fed, estamos dispuestos a esperar más claridad. Y en general, el mercado ahora nos pronostica eso, esperamos la próxima reducción solo en el mes de junio. Y en general, como dije, sí chicos, miren, ahora localmente hasta el mes de junio puede haber algunos aspectos negativos. Estos son los factores y en la próxima reducción. Con alta probabilidad, veremos algo positivo, pero el escenario en el que Bitcoin, por ejemplo, se comportará de esta manera hasta mayo, finales de mayo o junio, y disminuirá suavemente en el rango de 63 a 73 mil dólares. Eso es lo que tengo en mente. De hecho, esta es la zona de liquidez más importante. Hasta un enorme. Aquí es donde tenemos nuestra consolidación. Correlaciona bastante bien. Ahora con los tiempos que, por ejemplo, la Reserva Federal nos indica para la reducción de tasas. Por eso mantengo ese escenario en mente. Localmente, naturalmente vemos algo positivo. Sobre el tema de cuán realmente ahora tiene sentido abrir posiciones largas. Justo aquí y ahora, desde los niveles actuales, vamos a hablar de esto, pero antes un pequeño comentario.
Entonces, si trabajas en el mercado de criptomonedas, en mi opinión, siempre es muy importante elegir socios confiables y operar en una bolsa de calidad. Para mí, un socio confiable durante muchos años ha sido la bolsa Bybit. Por lo tanto, si no tienes una cuenta, te aconsejo que lo pruebes, te registres, al menos eches un vistazo a esta herramienta a través de mi enlace, mi código promocional. Debajo de este video está la capa más ventajosa en comisiones y hasta $30,000 en bonos. Con el primer depósito y regístrate. Esto no es una recomendación financiera, pero para el desarrollo general, al menos, te aconsejo probar esta herramienta. Entonces, sigamos adelante. Ahora veamos desde el punto de vista de posiciones concretas. Recuerdo que tenemos dos zonas importantes. Es la zona de 85,600, la línea amarilla que tengo marcada, y la segunda zona de $92,000. En mi opinión, la ruptura de la tendencia ocurrió precisamente en la zona de $92,000. Por lo tanto, para hablar de la actualización del máximo histórico del Bitcoin y de la continuación del crecimiento global, en mi opinión, el Bitcoin necesita entrar en esta zona y consolidarse por encima de los $92,000. Entonces se podrá decir que el ciclo sigue creciendo, que el ciclo alcista continúa y que vamos a actualizar el máximo histórico. Mientras esto no ocurra, todos son solo intentos. Ahora veamos más localmente. Entonces, miren, muchos ya están abriendo posiciones. Ahora sí, porque parece que hemos roto la media móvil de 200 días. Aquí en la ruptura se pueden observar posiciones. Localmente sí, ¿cuáles veo yo? Riesgos. Primero, tenemos una cierta tendencia y esta línea de tendencia es específicamente descendente. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos una estructura ascendente, luego en la zona de $92,000. Tuvimos una ruptura de la estructura, por favor, observen atentamente, una ruptura de la estructura de ascendente a descendente. Y ahora nos encontramos en ella. Y específicamente en esta zona, tenemos ahora un punto muy importante de toma de decisiones, porque la prioridad desde aquí hacia abajo es precisamente con objetivos de $74,000. Ese es el tipo de prioridad en la estructura descendente. Por lo tanto, para hablar nuevamente sobre el avance, es necesario romper esta línea de tendencia, específicamente con velas diarias, consolidarse aquí, negociar y entonces se abren objetivos en el rango de 92. En mi opinión, un escenario mucho más prioritario aquí es intentar buscar posiciones largas más abajo, por ejemplo en la zona de $78,000 o en la zona de $74,000. Es decir, en el retroceso obtenemos, por lo tanto, un retroceso en el Bitcoin. Compramos en la caída con objetivos de rebote. Déjenme quitar los dibujos innecesarios para mostrarlo de manera más clara. Es decir, una imagen más o menos así, que el Bitcoin rebota, digamos en el rango de 78 y en el rebote. Miramos posiciones largas. Aquí por favor llegamos y observamos. Luego se mueve al rango de 74 en el rebote nuevamente con objetivos alrededor de 80. Es decir, este escenario es el más prioritario para mí en este momento. ¿Se pueden considerar posiciones largas desde los niveles actuales? Se puede, pero hay que tener en cuenta un punto importante. Primero, parece que hemos roto la media móvil de 200 días. Aquí está, por favor. Pero ten en cuenta que por ahora lo hemos hecho con una sola vela. Si las velas diarias de hoy y mañana cierran por encima, entonces la probabilidad de ruptura aquí aumenta. Si con la vela de hoy o mañana volvemos a caer por debajo de la media móvil de 200 días, entonces aquí hay un 90% de probabilidad de que bajemos más. Y por debajo, chicos, lo repito, tenemos objetivos clave para el Bitcoin que, en mi opinión, aún no hemos alcanzado, que es el rango de $73,000. Llegar aquí para mí será, en mi opinión, óptimo. Aquí se podrán tomar posiciones y, en consecuencia, en cuanto a los tiempos, si todo se alinea, si esto ocurre aproximadamente para junio, podría coincidir con una reducción de la tasa de interés clave y podríamos ver potencialmente una segunda fase de desarrollo para el Bitcoin en este ciclo. Estas son todas mis suposiciones. Puedo, chicos, estar equivocado. Tomen sus propias decisiones, piensen por ustedes mismos. Solo estoy aquí compartiendo pensamientos. Así es la situación. Además, un punto importante. Más puntos sobre el S&P 500. A pesar de que nuestro mercado de valores rebotó y dio movimientos bastante grandes de 500,000 millones, les recuerdo una vez más que el mercado creció en un solo día literalmente, pero presten atención a que el S&P 500 llegó a una zona de soporte importante. Luego, rebotó y ahora todavía se encuentra por debajo de la media móvil, de 200 días. Y por eso, fácilmente puede haber una maniobra cuando lleguemos a ella y luego sigamos probando los mínimos, y nuestro próximo objetivo es $50,200 para el S&P. Con la caída del S&P a 5,200, definitivamente veremos el Bitcoin en el rango de $7,000. Y todo esto encaja bien en una buena corrección.
Y también es necesario recordar que cuando el S&P 500 cae por debajo de la media móvil de 200 días, generalmente se queda allí por un periodo de varios meses, al menos aquí, por lo tanto, todo este movimiento. Puede ocurrir no en un día, ni en una semana, ni siquiera en un mes, sino en varios meses, en 3, 4 meses. Y por eso me estoy preparando para esto y evaluando psicológicamente mi estado, tomando ciertas posiciones. Eso es todo, queridos míos, todo lo que necesitan saber hoy para obtener ganancias en el mercado. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Si les fue útil, no olviden suscribirse al canal, asegúrense de darle un like a este video, para mí es muy importante, y por supuesto, escriban cualquier comentario. Cualquier apoyo ahora al inicio del canal es muy importante para mí. Eso es todo. Les deseo grandes ganancias a todos, un abrazo y hasta la próxima. Paz.